Estamos escuchando El amor profundo de, precisamente, Mandrake Wolf, Albertito Wolf. Uno seguramente, buena parte del público seguramente lo ubica interpretado en la versión de Jaime, ¿no es cierto? Que bueno, que ya se sabe que todo lo que hace Jaime y todo lo que toca Jaime lo transforma en cosa buenísima. Eso está fuera de discusión. Y una versión maravillosa previa de La Gran 7. También. Está en un disco que se llama Selección de Fracasos. Uno de los títulos más interesantes que un disco puede tener. Propio del Flaco Lamolle, ¿no? Y que tuvo la vuelta. Bueno, el que está hablando con nosotros es nuestro querido amigo, el doctor en Ciencia Política, investigador y docente Camilo López. Con él estamos poniendo la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Camilo. Buen día, ¿cómo están? Bien, a ver, ¿cuál debería ser el punto medio, el punto justo, más allá de las libertades individuales, en el cual debiéramos situarnos los ciudadanos de Uruguay a propósito de cómo vemos, si es que vemos, lo que está ocurriendo en Brasil, ¿verdad? ¿Dónde colocarnos sin creer que siempre todo está al borde del abismo, o sin creer que igual acá no pasa nada y está todo bien y además a mí no me afecta nada? Te diría casi un ejercicio de psicología social. Cuando yo era chico se decía que estaban las difíciles del álbum, ¿no? O sea, lo que vos me Sí. acabás de preguntar es una difícil del álbum y encima me lo pedís en términos aristotélicos, que encuentre el camino del medio, Claro, ¿no? claro. Entonces me llevas del álbum de figuritas a la filosofía clásica. Por lo tanto, no voy a poder responderte eso. Pero sí lo que me parece interesante es hacer ese ejercicio. Primero que miramos muy poco Brasil, ¿no? Eso, miramos del Brasil de las novelas de paso del liceo, si es que vemos, ¿no? Si es que vemos. Miramos mucho más Argentina de lo que miramos Brasil y tenemos ahí una de las economías que está entre las primeras 8, 10 del mundo, cruzando la calle del medio en el Chuy, ¿no? Uh-huh. Y con quien tenemos en realidad es uno de nuestros dos principales, junto a China, uno de nuestros dos principales socios comerciales. Y cuando pensamos en Brasil, o aparece Brasil en las noticias o en los asuntos, generalmente aparece en términos de plata, ¿no? Lo cual, por lo pronto, a mí me gustaría hoy compartir con las personas que nos están escuchando, el pensarlo no en términos de plata, o solamente en términos de plata. Lo que pasa en Brasil en términos políticos y en términos sociales nos debería llamar la atención, nos debería hacer prestar atención, y no solamente por pensar el Brasil en su complejidad y lo que sucede y cómo eso repercute en Uruguay, en su economía, en la política, en aspectos sociales, en aspectos hasta de seguridad ciudadana, que podría tener yo qué sé, la realización de las Olimpiadas en Río llevó un corrimiento del crimen organizado en Brasil, hubo mucho temor sobre cómo se iba sobre las fajas de frontera, Sí. bla, bla, bla. O sea, hay muchas cosas que pasan en Brasil a la interna que terminan repercutiendo. Felizmente eso no ocurrió con el tema del crimen organizado hacia Uruguay, por lo menos significativamente, ¿no? Uh-huh. Pero no vemos cosas que pasan en Brasil que nos sirven para pensar en Uruguay. O sea, algunas de las discusiones y argumentos políticos que hay sobre qué deberíamos hacer en Uruguay para mejorar, se están haciendo en Brasil, o han ocurrido en Brasil en los últimos tiempos, y por lo menos lo que pasa en Brasil nos debería servir para preguntarnos, bueno, ¿y esto es una solución viable o es el remedio al problema que tenemos en Uruguay? Pero a ver, a mí me gustaría, con esta presentación a mí me gustaría fijar la mirada en dos asuntos, incluso preguntándonos si forman parte, en el fondo todo forma parte de una misma historia, ¿no? A ver, por un lado una noticia, esta última, el asesinato de una popular política y activista conmociona a Brasil. Cito Perfil, pero también Clarín, el asesinato de una reconocida concejala de izquierda conmociona a Brasil. Tú mismo hiciste hoy un comentario a través de la red Twitter. Todo esto en clave de qué podemos descifrarlo con ojos charrúas. Uno puede analizar el Brasil a partir de este hecho, de la muerte de Marielle Franco. Marielle Franco era una mujer negra, activista de derechos humanos, nacida en una favela carioca, una favela de la ciudad de Río de Janeiro, que logró llegar a la universidad, titularse en sociología en la PUC de Río, y que se transformó en una persona de la sociedad civil que logra visibilidad política a partir de un partido de izquierda que está ubicado a la izquierda del PT, del PSOL, o sea, no forma parte del PT, es la izquierda a la izquierda del PT, y que
muere en un acto de violencia, horas después que el presidente Michel Temer declarara que su gobierno probablemente sea de las mejores cosas que le pasó a Brasil en los últimos años. Muere en un contexto en el cual la violencia en Río de Janeiro es realmente aterradora. Río ha tenido muy malas administraciones por parte de sus gobernadores en los últimos periodos, algunos de ellos con problemas judiciales y juicios por corrupción. Fue fuertemente impactada por ¿En Río quién gana, la derecha o la izquierda habitualmente? En Río gana la derecha. En Río ganó en última instancia en la última elección el PMDB. Y ganó un pastor evangélico, muy conservador, frente a una figura de la izquierda más intelectual, carioca, Freixo. Si vieron la película Tropa de Elite, en Tropa de Elite hay un personaje que es un profesor de la universidad que está enseñando cuestiones de derechos humanos. Ese personaje es Freixo. Ajá. Representa a Freixo, a este académico devenido en político que perdió las elecciones con el pastor evangélico. Río está viviendo una situación de mucho empobrecimiento por el déficit del Estado. Universidades paradas, la Universidad Federal de Río de Janeiro está sin pagarle a sus profesores hace meses, con obras públicas paradas, cosas que quedaron sin terminar de la época de las Olimpiadas, sí. Con una situación económica terrible y una situación de seguridad gravísima, que incluso ha llevado al desmembramiento social de las comunidades de favela. ¿Por qué? Porque hay cambios sociales dentro de los liderazgos, hay cambios en los liderazgos del crimen organizado en las favelas brasileñas que repercuten en cómo esas favelas tenían ciertas estructuras de contención social, ¿no? Por ejemplo, un cambio es que no se malentienda que esto es una especie de alegato contra las iglesias evangélicas, pero es un dato de la realidad. En Brasil, los criminales, redes criminales de favelas vinculadas al narcotráfico, esos liderazgos, por ejemplo, ahora están siendo afines a los cultos evangélicos. Ajá. Y entonces están corriendo de las favelas, por ejemplo, a instituciones de la sociedad civil compuestas por creyentes de religiones africanistas, umbandistas y de distintas versiones afro que hay en las favelas brasileñas, y corriendo esa gente con sus templos, corren lugares donde familias dejan a sus hijos, donde funcionan escuelas, comedores, parte de la red de contención social. O sea, eso está pasando en Río. Río está viviendo una ola de violencia muy fuerte, y en el marco de esta crisis, el presidente Michel Temer toma la decisión y consigue los apoyos políticos para hacerlo, que es intervenir el Estado de Río de Janeiro. El Estado de Río de Janeiro está intervenido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se nombre un interventor para que ponga en orden Río de Janeiro. Y la elección de brindar la intervención sobre Río de Janeiro por parte del presidente es dársela a un general del ejército. Eso es. O sea, en el marco de un sistema de que en el gobierno brasileño, en los últimos tiempos, los militares han empezado a colocarse en cargos de importancia en el gobierno. El ministro de Defensa es un ministro militar, lo cual es algo novedoso para el Brasil post-dictadura. Tú me estás diciendo que, por decirlo de algún modo, lo militar está adquiriendo una visualización algo mayor, que excede los límites, digamos, naturales de su función. Sí, a ver, más allá podemos hablar de cómo muchos militares en estos últimos tiempos se han manifestado públicamente sobre lo que ocurre en Brasil y colocando al ejército como último guardián de la República. Hay una tensión fuerte sobre esto. Yo no soy un especialista en temas militares, sigo el Brasil sí muy de cerca y conozco esta interna. Quizá un especialista en temas militares pueda ser mucho más fino. Pero quiero dejarte... Están metidos en política, o sea, sí. Están... A ver, el presidente no tiene por qué nombrar un interventor militar en Río de Janeiro. Sin embargo, elige un militar. Eso. Y le da al ejército brasileño la posibilidad de intervenir en el Estado de Río de Janeiro con una principal función, que es el apaciguamiento de la situación. Bueno. Y entonces el ejército empieza a pedir situaciones de excepción para poder actuar. Bueno, la historia de siempre, ¿no? Y ni siquiera lo digo con picardía. Hasta si se quiere, ese argumento es un argumento de mucha lógica. Pará.
vos me llamas a mí, necesito que me permitas usar herramientas para que yo pueda... Gobernadores de otros estados de la región, de Minas Gerais, preocupados que esto no suceda, ¿no? Brasil es un país federal, pero tiene la posibilidad el gobierno central de intervenir en estos casos. Te dejo porque nos vamos a una breve pausa. Al regreso, venite con este dato, a ver si se puede hacer, si hay alguna conexión, porque... bueno, es notorio que en el último tiempo volvió a surgir la propuesta, en particular del senador Larrañaga. No es la primera vez que la hace, ¿no? Acerca de temas vinculados a la inseguridad ciudadana, titulémoslo así, y a la presunta ineficiencia que el Estado en general, los gobernantes en particular, y muy particularmente el Ministerio del Interior, su ministro y la policía, no son eficaces en el combate a la inseguridad, según ese discurso. Bueno, es hora que pidamos en algo auxilio al ejército, ¿no es cierto? Está en debate, viene, va, se tironea de esa idea cada tanto, no es nueva en Uruguay. Bien, ¿puede encontrarse una similitud en esto que está ocurriendo en Brasil? Para quienes defienden esa idea y para quienes la atacan, ¿pueden robarle al Brasil cosas que sirvan de argumento aquí en Uruguay, según tu visión? Luego de la pausa. Estamos con el politólogo Camilo López. Estamos poniendo la mañana en Camilo. ¿Te gustó el carnaval este año, Camilo? Vos que sos bastante carnavalero. Me gustó, el carnaval me gusta siempre. Sí, está bien. El carnaval me gusta siempre y diría que me gusta todo. No me gusta ni más ni menos que antes. El carnaval, lo lindo que tiene es que se transforma. ¿Te gustó Saltimbanquis y el primer premio en Murgas entonces? Me pareció el mejor coro que vi en los últimos años. Quizás me gustó más el de Timoteo por cómo estaba arreglado. Ajá. Como coro. Quizá me gustó más el de Saltimbanquis. Me generó muchas... ¿Tenías otra como primer premio? Mirá todo lo que me ibas a preguntar. Hay partes del espectáculo de Saltimbanquis que me generaron personalmente, por un lado, cosas a pensar. Sí. Cosas que por ejemplo, sobre la discusión sobre lo políticamente correcto de lo que se hace y lo que no se hace en carnaval. Después hay cosas que me parecieron duras, pero no sé, tengo una relación ambigua todavía con eso. ¿Y sabés lo que pasa, Alejandro? Hace un tiempo que logré mirar el carnaval sin pensar en el concurso, disfrutando de los hechos artísticos. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando mientras escuchamos la música de Mandrake. Hoy con los druidas se presenta a las 10:30 en Inmigrante, donde Polié Iguaná. Hoy, repito, a las 10:30 de la noche. Entonces, estamos hablando de Brasil con Camilo López, el investigador, docente, doctor en ciencia política. Camilo, y experto en temas vinculados al Brasil. Camilo, entonces, ese descontrol a propósito de la que podríamos llamar inseguridad en Río, yo tiro y después vos corregís, que provoca una intervención por parte del Estado y que la intervención es a través de lo militar, ¿puede encontrar su asonancia o su punto vinculante con lo que lo vincule a algunos reclamos de que también los militares deberían dar una ayuda en cuanto a la seguridad pública aquí en Uruguay? Bueno, mirá, como te decía, yo no soy un especialista en temas militares, sigo muy de cerca el Brasil y te puedo decir cosas que ocurren en Brasil en relación a esto y enseguida pego el salto y lo pienso desde Uruguay. La primera cosa, como te decía, la intervención del Estado de Río de Janeiro no necesariamente la tenía que hacer un militar. Esa fue la decisión del presidente de la República. ¿Qué pasó con esto? La situación en términos de seguridad ciudadana, de seguridad pública en el estado de Río de Janeiro y en grandes partes de Brasil no es ni por asomo comparable con la que tenemos en Uruguay. Que eso no quiere decir que esto sea un vergel y que no hayan problemas de seguridad ni nada. En términos comparados no hay, pero comparación. Incluso ayer cuando ocurrió el tema, la infeliz suceso de este niño en la puerta de una escuela, yo el comentario que tenía con mi esposa era recordar en Porto Alegre, cuando yo me iba los viernes a la terminal para venir para Montevideo, noticias similares como esta, en distintos, una ciudad muy insegura, Porto Alegre.
¿Qué es lo que pasa en Río? Los militares tienen la posibilidad de intervenir y de hacerse cargo de tratar de poner orden en la situación de inseguridad. Primera cosa que hay que señalar es el ejército brasileño tiene una experiencia, la construcción de experiencia de trabajar en temas de policiamiento. Policiamiento. De trabajar en seguridad ciudadana. ¿Tá? ¿Por qué no dentro de Brasil? Lo tiene en Haití. Durante muchos años, Brasil ha sido quien ha liderado la MINUSTAH, la misión de mantenimiento de estabilización de Haití con cascos azules en Naciones Unidas. Que es bien interesante, merecería un análisis que no vamos a hacer, pero que tiene que ver con cómo toman el modelo israelí de intervención urbana del ejército para Haití, cómo después los ejércitos latinoamericanos, incluso el uruguayo que participan en las operaciones de mantenimiento de paz, se encuentran en contacto con ese modelo de acción en las calles de Puerto Príncipe, de Cap Haitien y distintos lugares de ciudades de Haití. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Y en esto voy a ser muy claro y realmente es una opinión fundada en una convicción casi cívica y ciudadana. A ver. Que es una cosa y que parte de una definición que sí es conceptual y que puedo fundamentar razonablemente. La seguridad ciudadana no es lo mismo que la defensa. Los militares están preparados para la defensa nacional y no para la seguridad ciudadana, por más experiencia que hayan tenido. Ajá. O sea, si usted está enfermo y es un ser humano, va al médico, no va al veterinario. Por más que los dos se encarguen de la salud y conozcan de biología. No están preparados para la misma cosa. Y la intervención en Río por parte de militares muestra este asunto. Ahora, no está siendo entonces exitosa, no está siendo eficiente, al menos el problema es que definís, Alejandro, vos como eficiente y como eficaz y como exitosa. Perfecto. ¿No? O sea, está todo bien. Si yo vivo en una favela de Río de Janeiro y me pasa un blindado por la puerta de mi casa y me sacan fotos en la esquina de mi casa cuando voy a entrar y salir, y la policía, y el ejército solicita que frente a su intervención le den posibilidades de actuar como policía, que no sea necesaria la orden de un juez para entrar en una casa, ajá, que se pueda entrar a cualquier hora, que está encargado. Eso es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo. Están pidiendo que en la situación, si hay una actitud sospechosa, el ejército tenga el comandante que esté al mando no de toda la operación, sino de la acción en terreno. Si considera que hay peligro, pueda el ejército abrir fuego y matar. ¿Fruto de esa lógica ocurre la muerte de Mariel Franco? Mariel Franco muere, es una relatora, es una concejala, una vereadora de Río de Janeiro. ¿Concejala cómo es en términos nuestros? ¿Qué sería? Es parte del gobierno del municipio. Ahí va, parte del gobierno del municipio, no del ejecutivo, sino del contralor y el debate en términos de la acción municipal. Ella era una de las relatoras nombradas para acompañar la intervención en Río, y además venía hace poco denunciando abusos en temas vinculados a esta intervención. Ajá. Y aparece muerta, ejecutada en un tiroteo en Río de Janeiro, le acribillan a balazos el auto, 4 balazos le dan y muere. Pero la pregunta es, porque hay varios escenarios. Ajá, vieron que si será, por lo menos 3 se me ocurren, con 3 discursos bien distintos. Vieron si será insegura la situación en Río, que hasta incluso esta pobre mujer sensibilizada con la problemática de siempre de alguna manera opositora a los desbordes del poder, ella misma termina siendo víctima de los propios delincuentes. 1. El 2, vieron que es inadmisible el poder autoritario del Estado cuando no tiene límites, se carga siempre al que de alguna manera tiene una visión crítica sobre el poder y aprovecha la coyuntura de ir contra los bandidos para sacarse de encima cualquier nuevo relato sobre los hechos, ¿no? Ahí podríamos entrar los dos. Y después podría haber una que es, estaban en un fuego cruzado, como el niñito de ayer. ¿Qué es lo que pasó? No se sabe. Lo que se sabe es que esta mujer murió. Lo que se sabe es que hay un pedido de parte de las fuerzas militares de tener mayor capacidad de acción. Ahora te voy a decir por qué lo piden, porque esto no viene de la nada.
Pero la situación, la escalada de violencia, la solicitud de este tipo de acciones son muy fuertes. O sea, que de parte de los mandos militares se señale que quieren que se garantice que luego de aplicar justicia militar también en los casos, ¿no? De si hay algún problema con la fuerza del ejército, juzga la justicia militar y no la justicia civil, si hay algún exceso. Ajá. Solicitaron que no hubiese ningún tipo de comisión de la verdad o de justicia en relación a la actuación del ejército sobre Río de Janeiro. Eso fue otra de las demandas. Entonces la situación, por lo menos, Alejandro, me tenés que reconocer que es tensa. Después, si el discurso es mirá lo que pasa es por la violencia, mirá lo que pasa porque fue sin querer o a esta mujer la mataron, bueno, ya eso habría que tener una interpretación. Pero Temer, cuando hace esto, lo hace porque del fondo siente que va a dar aún saliéndose un poquito de la institucionalidad. Mirá lo que te digo. Bueno, está dándole una señal a la gente que pide mano dura. La gente en el imaginario colectivo. Pero con perspectiva, por ejemplo, electoral. La gente que más sufre la inseguridad son los más pobres. Siempre. Eso, sí, señor. Sin embargo, el reclamo de seguridad se hace muchas veces desde sectores que no sufren la inseguridad de esa forma. Eso está, mirá, o sea, todo el mundo quiere mano dura hasta que en la esquina de la casa le está pasando un blindado. O sea, ayer cuando pasaban yo veía el despliegue de la Guardia Republicana sobre los barrios, yo entiendo, está haciendo, yo digo, pucha, lo que debe ser tener a tu gurí jugando en el pasillo de un complejo, en un barrio que ya está maltratado por la pobreza, y que veas que te viene un pelotón de efectivos patrullando armados a guerra, ¿no? O sea, eso ya es violento. Yo entiendo que se está tratando de... No, pues yo estoy tratando de digo encontrar la lógica Temer. Por ejemplo, ¿quiere ser candidato a la presidencia? A ver, Temer tiene en la última encuesta de Datafolia el 1% de intención de voto. Sí, preguntaba un poco... No, para nada. O sea, sería poco lógico, ¿no? Pero es un saludo a la bandera, es una especie de acción bastante tribunera esta, ¿no? Y también de tratar de solucionar un problema que se le va de las manos, que es el poner en orden Río de Janeiro. Entonces, cuando vos mirás estos temas y pensás en Uruguay, ¿no? Parece poco razonable el pedido de la intervención, del sacar efectivos militares a la seguridad ciudadana. Pero por lo que hablabas tú del veterinario y el médico... A ver, capaz que no es muy feliz Bueno, no, está bien. A ver, acá hay una discusión. Yo lo que creo es que no se puede confundir seguridad ciudadana, seguridad pública con defensa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Capaz que el camino es mejorar la capacidad de algunos cuerpos especiales de la Policía Nacional. Por ejemplo, tener una Guardia Republicana como tenemos, nos puede gustar, pero tenemos un cuerpo policial que tiene un armamento, una preparación y una forma de actuar distinta, ¿no?, a la que tiene la policía en términos generales. ¿Qué pasa? La discusión en Río de Janeiro sobre la intervención del ejército tiene que ver con que la policía... Te cuento a la gente que lo está viendo por la cámara. Recién se me cayó un poquito de yerba y Camilo la agarré porque tengo acá un cepillito. Me viene una especie de ataque. Tengo un cepillito que lo junta, no te preocupes, Camilo. El asunto es, el ejército pide esto en Brasil pide esto de intervenir sin aviso, poder entrar sin orden judicial, este tipo de cosas, porque en realidad el problema en Río de Janeiro y en muchas partes de Brasil es la corrupción de la policía civil y de la policía militar. Entonces, como la policía civil y la policía militar tienen nexos de corrupción muy fuertes con las bandas criminales en Río de Janeiro, el ejército lo que pide hacer es esto. Pero esta no es la situación uruguaya. Bien. ¿No? Entonces, hay que mirar otros países, yo que sé, la gendarmería francesa, por ejemplo. Claro, acá como ejemplo de... A ver, no es mi campo de expertise, entiendo, pero me parece que el camino no es sacar los militares a la calle. Por favor, esta es una opinión mía, pero yo cada vez más escucho, incluso ayer al diputado Darío Pérez del Frente Amplio, ¿no?, hablando del plan de vivienda y por qué no destinar a los militares. Entonces yo lo que veo que a cosas que, llamémosle a grosso modo, no funcionan en forma satisfactoria o definitivamente mal, y cuya obligación, la que funcionen bien, es del Estado, se recurre a la idea de
acudir a soldados. Entonces yo digo, acá hay un problema. Entonces el problema es que no necesitamos los soldados para... Se supone que es que lo necesitamos y necesitamos otra gente o para que haga casa o para que cuide la seguridad pública. Si las obras públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas van lento, me parece una locura que los profesores universitarios vayamos a hacer pozos. Exacto. Es la misma lógica. La misma lógica. Bien, ya estamos en el último trámite de hoy y a mí me gustaría que algo me dijera saber, porque la verdad siento que nos cuesta a nosotros seguir el derrotero caso Lula, ¿no? El hombre que fue 2 veces presidente del Brasil, el hombre que está a punto de ir a prisión y el hombre que aún en esa circunstancia tiene más intención de voto según las encuestas. Total. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con esas ¿En qué está Lula hoy de mañana? ¿En qué está Lula hoy de mañana? 11:28. Bueno, no sabemos. Me imagino que entre todas cosas preocupado y con muchas cosas en la cabeza. ¿Qué pasó con Lula? Bueno, ustedes recordarán, el juez Moro en Curitiba lo condenó por 9 años y 6 meses, una cosa así. Y después eso pasó a segunda instancia en Porto Alegre, un tribunal, o sea, un espacio colegiado de segunda instancia de la justicia brasileña, que ratificó la condena de Moro y la aumentó a 12 años y 1 mes. ¿Qué es lo que ocurre acá? El presidente tiene vías distintas, el expresidente Lula tiene vías distintas para recurrir a este fallo. Vía el Supremo Tribunal de Justicia y vía el Supremo Tribunal Federal. 2 espacios institucionales. El Supremo Tribunal Federal tiene que ver con cuestiones constitucionales, pero como esto tiene que ver con su derecho a ser elegible como presidente, puede recorrer ese asunto. La defensa de Lula pidió el habeas corpus, pidió que no se lo pudieran poner preso antes de que recorriera todos estos caminos posibles. La justicia se lo negó. O sea, Lula puede ir preso. Lula puede ir preso, pero a su vez está en plazo, o sea, dentro de poco tiempo se abre el plazo para que Lula, un par de meses se abre el plazo para que Lula pueda ser candidato. Entiendo. O sea, Lula podría estar siendo juzgado mientras ya es candidato. En ese interín está cómo se resuelve la candidatura en plan B si el PT no lleva a Lula. Parece que esa no es la idea. Aparecen figuras como un ex gobernador de Bahía, Wagner, que puede ser un posible sucesor de Lula. Pero sería siempre un plan B. Siempre sería un plan B. Aparecen otros candidatos de la centroizquierda, como Ciro Gómez del PDT, tipo vinculado a la gente de Lula, a los apoyos de Lula, pero no PT. Un escenario muy polarizado y Lula sigue siendo el candidato con mayor intención de voto. Y el PT ha logrado instalar en la opinión pública de izquierda, obviamente, la idea que una elección sin Lula es un fraude. O sea, mientras Brasil se prende fuego con la intervención en Río, mientras la crisis económica continúa, mientras se tramitan reformas políticas muy poco populares en el marco del Congreso brasileño, le cuesta mantener el apoyo al presidente y ocurre esta situación con Lula. ¿Qué es lo que va a pasar en las elecciones del 7 de octubre? Si no recuerdo, y puede pasar casi cualquier cosa. La gran duda es si Lula es o no es candidato, porque el escenario con y sin Lula cambia las chances de los otros posibles competidores. Claro, sí, cualquiera puede entenderlo, ¿no? Sí, cambia mucho. Pero con Lula candidato, tú dices que estamos jugando, claro. ¿Está resuelta la elección? No, yo no digo que esté resuelta la elección porque no soy futurólogo. Lo que dicen las encuestas de opinión pública es que si las elecciones fueran el próximo domingo, el candidato más votado en Brasil sería Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y el espinel de candidatos de qué lo que pasa hablando? Lo que pasa es que Datafolia, que es la principal fuente de estos datos, o la que uno por cobertura, imagínate que hacer una encuesta en Brasil con 200 millones de habitantes y poblaciones en distintos lugares sale caro, y digamos, una fuente confiable es Datafolia, varía según los escenarios. O sea, tiene escenarios donde dice con Lula, sin Lula, con Lula más o menos, con Lula en la esquina, con Lula apoyando, con Lula. O sea, el eje es Lula. Pero bueno, es brutal. Pero esto que acabas de decir es muy importante. El eje es Lula, un tipo, una persona, ¿no? Sí, en realidad es un proyecto de político que está vinculado a la imagen de Lula. Está bien, lo entiendo, pero es un proyecto con una impronta personal muy subrayada, porque si no se podría decir, déjame ponerme, más bien, que Lula vaya preso si tiene que ir, que el proyecto vale por sí mismo, es merecedor del apoyo de la ciudadanía, igual van a ganar las elecciones. Lo que pasa es que la izquierda en Brasil
todavía se aferra a la idea de mantener a Lula fuera de las manchas de la corrupción. A Lula, porque el PT no puede quedar fuera de las manchas de la corrupción, porque ya tiene sobradas muestras que varios cuadros de altísima relevancia del PT Entendido. han sido tocados por la corrupción. Este punto que tocas, necesitamos más encuentros. Este punto que tocas, y ya en el final, me parece que es uno de los puntos clave para poder entender la lógica, ya no de lo que pasa en Brasil, incluso la lógica de lo que puede estar pasando en otras latitudes, la nuestra, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es la relación importante que la izquierda tiene en su legitimidad política con la no corrupción. Claro. Cosa que, recordemos, yo que arrancamos citando a la Gran 7, la Gran 7 tenía un cuplé hace unos años que decía que en un juzgado de turno allá por la Ciudad Vieja, la izquierda sin una queja perdió la virginidad, con el caso Bengoa. Bueno, una de las cosas que debería estar haciendo la izquierda uruguaya es mirando un poco más al norte. Muchas gracias, Camilo, como siempre, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Que así sea. El politólogo, doctor en ciencia política, investigador y docente Camilo López nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.